Entrevista con la investigadora costarricense Neri Chávez García sobre la presencia china en Centroamérica. La conversa se realizó para la edición 181 de Caribe Nuestro y se divulgó el 4 de marzo de 2020. A continuación escucharás la entrevista completa. En la cubierta. En las últimas 2 décadas, China ha aumentado su influencia en el resto del mundo. Centroamérica no es la excepción. Vanessa, el gigante asiático se ha convertido en el tercer socio comercial de la región. Es así, Ángel. Además, Beijing tiene un interés particular en el ámbito energético y en las rutas comerciales. Además, Vanessa, desde el año 2007, China ha conseguido varias victorias diplomáticas. Costa Rica, Panamá, El Salvador y República Dominicana rompieron relaciones con Taiwán. Reconocieron la política de una sola China Y abrieron embajadas en Beijing. El aumento de la presencia de China en Centroamérica ha recrudecido las tensiones políticas y diplomáticas con Estados Unidos. Vanessa, para conocer más sobre estos temas, montamos a la cubierta de este barco a Neri Chávez García. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente es investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Ha trabajado en varios organismos internacionales como ACNUR y la Organización Internacional del Trabajo. Neri, muchas gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Comencemos. Ubiquemos la disputa entre Estados Unidos y China en la región de Centroamérica. Para ubicar la disputa que existe entre Estados Unidos y China sobre la región centroamericana, primero hay que ubicar a la región como tal en una condición geopolítica, ¿no? ¿Cuáles son esos atributos geográficos y de posición, ¿no?, en relación con el resto del continente que posibilitan o que generan este tipo de tensiones? En ese sentido es importante ubicar primero culturalmente la región, que es un puente básicamente, ¿no?, entre dos masas muy grandes de tierra, como son América del Norte y América del Sur, y Centroamérica vendría a ser justo un puente. Cuando inicia toda la etapa y el proceso de colonización que vivimos hasta nuestros días, es que empieza a interesar la región como un istmo que conecta las masas oceánicas del Pacífico y del Atlántico. Y esa va a ser principalmente su atractivo geopolítico, ¿no? Está presente en distintos pensadores, sobre todo norteamericanos, como Nicholas Spikeman o Alfred Thayer Mahan, que incluso ubican a la región centroamericana como una pieza fundamental para garantizar el dominio estadounidense. En el tanto permite una movilidad militar y por supuesto comercial entre las dos masas oceánicas y también las masas territoriales. Entonces, por ejemplo, van a ubicar en esta región un punto estratégico, por ejemplo, para la avanzada militar, como es el Canal de Panamá, y por eso también estas cuestiones nos dan pistas sobre la invasión norteamericana en Panamá y las presiones que existen sobre Panamá específicamente, y estas tensiones que justo surgen a partir de la condición ítmica de la región centroamericana, a pesar de ser países muy pequeños que muchas veces incluso se olvidan dentro mismo de América Latina, ¿no? Parece que la gente como que da un paso de Colombia a México, se olvidan lo que hay en el medio, y es una región fundamental en términos de geopolítica y claramente cultural, ¿no? Sobre todo toda la perspectiva y la herencia y todas las pistas que nos ha dejado, por ejemplo, la civilización maya, pues está presente en la región también. Y también otro aspecto muy importante es la conexión o la dependencia que tiene Estados Unidos hacia el Mar Caribe, sobre todo en términos militares y en términos de obtención de petróleo y obtención de otras mercancías fundamentales para su existencia. Neri, Centroamérica es un mercado pequeño en términos demográficos. Tampoco hay grandes yacimientos de recursos naturales como el petróleo, Oro, diamantes, litio. metales raros. ¿A qué se debe la disputa entre Estados Unidos y China por esta región? Neri, ¿qué le ofrece Centroamérica a China? En ese sentido, la disputa que existe entre Estados Unidos y China sobre la región tiene que ver con un reconocimiento geopolítico de la región, además de ser uno de los focos territoriales más inmediatos de Estados Unidos, cruzando México, ¿no? Y que además ha sido una región muy convulsa en la que Estados Unidos ha tenido papeles muy importantes a nivel histórico
y que también se ha visto confrontada por otras lógicas, otras alternativas, a pensar cómo organizamos la vida, cómo nos organizamos nosotros y nosotras desde la sociedad, ha sido un bastión importante, ¿no? Por ejemplo, el zapatismo en México y también, por ejemplo, la revolución sandinista en Nicaragua. El hecho que ganara la revolución en Nicaragua significó una disminución de poder fundamental para Estados Unidos. Y pues para China, en el tanto, esta región significa un puente hacia el Pacífico, resulta fundamental, ¿no? Fundamental para el traslado de mercancías, también por ejemplo para refinar petróleo que proviene de Venezuela y que por ejemplo uno de los proyectos más importantes de China en la región tiene que ver con una refinería en Mesoamérica justo para poder refinar el petróleo venezolano y de ahí que salga prácticamente directo hacia el Pacífico. Muy importante lo que dices, Neri. En 2012, China era el tercer socio comercial de Centroamérica. Eso demuestra que está creciendo el comercio entre estas dos regiones. Neri, ¿en qué sectores y países se concentran las inversiones chinas en Centroamérica? Respecto al comercio entre la región y China, pues este varía según el país. Por ejemplo, con Panamá lo que vamos a tener es puro apoyo en infraestructura. Bueno, la infraestructura de por sí, en cuanto a la forma de expansión de China, tiene un rol muy importante porque le permite no solo el control de los recursos naturales, sino también el control de la infraestructura como tal y un acaparamiento en todos sus planos. Es decir, es una estrategia que va desde la propuesta del proyecto hasta la construcción del proyecto, hasta la generación de los permisos que necesitan estas empresas para operar, la constructora y demás, termina siendo, los materiales provienen de China, todo termina estando en manos de China, entonces termina siendo un negocio muy importante para China, el mercado de infraestructura, que en Panamá tiene una condición muy especial justo a partir de una apuesta de modernización del canal y también de una ampliación, por decirlo así, del comercio que ya por sí se mueve alrededor del canal y que explota otros recursos, otras mercancías, otras formas económicas, ¿no? Asimismo, Neri, eso en el caso panameño. Neri, ¿qué pudiéramos decir de otros países? Por ejemplo, para Nicaragua es fundamental en términos de, a pesar de no tener relaciones diplomáticas y demás, pero por ejemplo se genera una tensión muy importante con respecto a la posible construcción de un canal interoceánico en Nicaragua que pueda restarle competitividad a Panamá. Ahí eso es algo importante que estar viendo, todavía no está concretado, tiene muchos años de estar en pausa, pero igual hay desalojos que están pendientes, por ejemplo, para personas campesinas. Han habido personas campesinas ya desalojadas, han habido movimientos de maquinaria que todo apunta a que viene esa construcción, ¿no? Neri, y sobre Costa Rica, ¿qué podemos comentar o decir? Para el caso de Costa Rica hay algunos componentes, por ejemplo, informáticos, es muy bajo. Estamos hablando de economías donde su intercambio con China tiene que ver justo con el tema de servicios y el fuerte del área de infraestructura, así como en términos generales en toda la región. Para esa gente que nos acaba de sintonizar, les contamos que estamos disfrutando de una clase magistral con Neri Chávez García. Ella es investigadora del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Con Neri analizamos la presencia de China en Centroamérica y la disputa que eso ha generado con Estados Unidos. Neri, ¿cómo el proyecto de la franja y la ruta podría impactar a la región? ¿Qué iniciativas específicas está impulsando China en el Istmo, vinculadas a la franja y a la ruta? Bueno, la franja y la ruta tiene que ver con revivir, por decirlo así, una de las rutas más importantes comerciales en el siglo XVII, XVIII, si no mal recuerdo, que conectaba a Europa con Asia y pues ahora la pretensión es que llegue hasta América. Sobre este proyecto hay varios países que ya forman parte, por ejemplo Chile, Panamá, Costa Rica, que tiene que ver justo con una apuesta grande de infraestructura, de mega infraestructura, todos los países para conectar comercialmente a esta región, ¿no? Establecer flujos de mercancías libres y que además es fundamental, no solo reconocer los proyectos o los megaproyectos de infraestructura como en sí el canal, por decirlo así, o sea, no solo pensar en los canales secos o los canales marítimos, sino la posibilidad de la generación de otros proyectos
extractivistas que se generan alrededor de estas infraestructuras, ¿no? Estos flujos de mercancías, es decir, estos proyectos no se limitan a construir un canal seco, un canal húmedo o marítimo, sino que vienen acompañados de otra serie de explotaciones de mercancías para el intercambio entre los países o entre las élites como tal. Y obviamente vendría a constituir una alternativa a la hegemonía estadounidense y a la hegemonía de las élites regionales y locales. Habría que ver entonces, eso sí, cuál es el costo, ¿no?, de oportunidad entre este megaproyecto y realmente la alternativa que se está construyendo, si es una alternativa o no, que yo la cuestiono mucho, si se sigue apostando al capitalismo, ¿no?, que me parece que por ahí van en las mismas líneas. Entonces no estaríamos hablando de una alternativa, en el tanto no presentemos una alternativa al extractivismo, al capitalismo como tal, pues estaríamos construyendo sobre condiciones sistemáticas, pero confrontando a un hegemón político como tal. Pero vendría a ser entonces básicamente una alternativa muy importante, muy poderosa, que si se logra construir, pues tendría que ver, necesariamente sería un ataque directo a el control geopolítico que por sí tiene Estados Unidos sobre las rutas comerciales y también pues una posible confrontación, por ejemplo, con las distintas flotas que están en los distintos océanos del mundo, justo para el control territorial y marítimo por parte de Estados Unidos. Neri, ahora hablemos de las diferencias entre China y Estados Unidos y su forma de relacionarse con otros. ¿En qué se diferencian las formas de China y de Estados Unidos de ejercer su poder político, diplomático y económico en la región? Nos explicamos. Estos dos gigantes tienen modos diferentes de relacionarse con nosotros o tienen prácticas similares. Las diferencias en las formas de ejercer la política o ejercer incluso la hegemonía, diría yo, entre Estados Unidos y China, me parece que son mucha de forma. En contenido no hay mayor diferencia, ¿no? Por ejemplo, China se presenta con una retórica de que viene del tercer mundo, que es un país en vías de desarrollo, que aspira a mejorar, que aspira a aumentar su productividad, aspira a mejorar la calidad de sus habitantes y que a partir de ese reconocimiento entre pares, según China frente a América Latina, por ejemplo, pues ya se sienta, ¿no?, una identificación en esa visión que nos divide al mundo en primer, segundo y tercer mundo, ¿no? Entonces, a partir de esta retórica, pues se intenta, al menos discursivamente, presentar a China como un aliado muy igualitario o muy similar a América Latina, cuando sin embargo las condiciones son ampliamente distintas, ¿no? O sea, desde términos de población, términos de Producto Interno Bruto, producción y también, por ejemplo, las necesidades en cuanto a energía y en cuanto a productos primarios para poder alimentar a millones de personas, ¿no? Pero bueno, ese es un carácter. También el otro tiene que ver con una apuesta a la diplomacia directa, o más bien en los foros multilaterales, por ejemplo, China, en lugar de tomar una postura de sí o no, pues ausenta y expresa su postura política a través de eso, ¿no? Desde la ausencia, desde el silencio, de no tomar partida. Por ejemplo, como es en el Consejo de Seguridad, en distintas votaciones China lo que hace es que se va y no vota, no toma una postura directa. Lo mismo con América Latina en ese sentido, ¿no? No va a calificar, dice si un gobierno es democrático, ¿no? Sino que se va a ver en términos de la relación y en base a los 5 principios de la coexistencia pacífica entre los países, que tienen que ver con la no intervención, con el derecho a la autodeterminación de los pueblos, con privar la cooperación y otras cuestiones más. China lo que dice es que esa va a ser la base de su relación internacional. Sin embargo, hay 2 preocupaciones fundamentales para China a nivel internacional, lo que tiene que solucionar a partir de las relaciones que tenga con otros países. Y es justo lo que mencionaba antes, que tiene que ver con la necesidad energética por un lado, la necesidad de extractivismo, que en la región tenemos muchísimo de ello, ¿no? Muchos recursos, muchas posibilidades de extraer energía, y por el otro también de la necesidad que tiene de alimentar a su población. Estamos hablando del país más poblado del mundo y pues en ese sentido muchos autores intelectuales, autoras también han posicionado que China lo que viene a hacer es una reprimarización de las economías, en el tanto vuelve a
el capitalismo más básico, ¿no? De grandes monocultivos, grandes megaproyectos para producir energía, justo para poder solucionar esas dos problemáticas de mantener una calidad de vida de una población que está acostumbrada a una forma de vida muy consumista, muy dependiente de estos recursos. En ese sentido, para América Latina, en el fondo, no hay mayor diferencia entre un socio comercial o estratégico como China frente a Estados Unidos. Sí, sigue promoviendo matrices económicas ancladas al capitalismo, ancladas al despojo, ancladas a la predación de bienes naturales, bienes comunes, y por el otro, hegemónicamente se presenta como una potencia más benevolente, pero que sin embargo no conocemos aún el nivel, por decirlo así, coercitivo que podría tener China, que habría que ver más adelante cómo se va transformando. ¿Y cuál crees que sería en el fondo la gran diferencia entre las políticas de Estados Unidos y la de China en Centroamérica? Neri, si tuviéramos que escoger una, ¿cuál sería? Pero en sí, en el fondo, la diferencia podría radicar en un discurso mucho más benevolente, no tan agresivo como el estadounidense, que reconoce culturalmente las diferencias, pero que también apuesta muchísimo, por ejemplo, por la diplomacia cultural. No es azaroso que en nuestros países existan barrios chinos como tal constituidos y que se apueste tanto por el conocimiento de la cultura china, el intercambio también, por ejemplo, es una apuesta fundamental de China en América Latina, ¿no? En Costa Rica, por ejemplo, uno de los primeros proyectos instaurados tiene que ver con el Instituto Confucio y con el establecimiento ya de una relación muy directa de intercambio de estudiantes. Y es justo para eso, para generar un espacio, por decirlo así, que confronte o que habilite más bien un conocimiento entre las culturas y que pueda disminuir la penetración cultural estadounidense o el American Dream, por decirlo así. Pero en el fondo, a mi perspectiva, creo que no hay mayor diferencia en el tanto se sigue apostando por mantener las estructuras sistemáticas o en la forma en cómo nos organizamos como sociedad, más que cambiar con un hegemón, un nuevo polo de poder, que no sería Estados Unidos, sino que estaría en el continente asiático. En el último lustro también se instaló un Instituto Confucio en Venezuela. Ya estamos llegando al final del programa, Neri, pero no queríamos dejar de abordar este tema. Luego del establecimiento de relaciones diplomáticas entre El Salvador y China, Estados Unidos endureció su retórica contra Beijing. Washington amenazó con sancionar a los gobiernos que siguieran estos pasos. Sobre este tema, Ángel y yo tenemos dos preguntas. Primero, ¿este tipo de amenaza es efectiva o consigue el efecto contrario? Segundo, ¿crees que a largo plazo más países reconocerán la política de una sola China, a pesar de las amenazas de Estados Unidos? Sobre las declaraciones de Estados Unidos frente a la apertura de relaciones entre El Salvador y China, creo que es importante también posicionar a la región Centroamérica como uno de los bloques que quedaba que reconocía a Taiwán. Y eso tiene que ver justo con un concepto que fue creado por distintos analistas y distintas pensadoras, que tiene que ver con la diplomacia de la chequera, ¿no? Un flujo de cooperación muy importante para economías muy débiles como son las centroamericanas, con poca capacidad para construcción, por ejemplo, de puentes, de infraestructura en general, y que Taiwán básicamente lo que hacía era pagarlas, ¿no? A cambio del reconocimiento político. Entonces ahí para China fue muy importante romper ese bloque con Costa Rica en 2007, que es cuando se reconoce diplomáticamente a China por parte del expresidente inconstitucional, dicho sea de paso, Óscar Arias Sánchez, y que posibilitó, ¿no?, la apertura de estas relaciones. Pero también es muy interesante cómo, por ejemplo, para el caso centroamericano, de acuerdo a unos escritos del canciller costarricense en esa administración de Arias, la segunda administración de Arias Sánchez, Bruno Estaño lo que comenta es que cuando tuvieron distintos espacios de acercamiento entre Centroamérica y China, se reunían en México, por ejemplo, con el embajador chino en México, y establecían conversaciones sobre cómo iniciar las relaciones diplomáticas. Y ahí, por ejemplo, según las declaraciones del ex canciller Bruno Estaño en su libro, que se llama Los caminos menos transitados, y habla justo de esa administración de Arias que rompió con varios pilares de la política exterior costarricense, como ¿no?, reconocer a Taiwán.
Él menciona cómo había una especie de carrera en términos de los países centroamericanos, porque lo que veían ahí es que quien reconociera primero a China iba a recibir más, iba a tener una cooperación mucho más amplia, iba a tener un favoritismo importante. Costa Rica fue el primero y, por ejemplo, uno de los puntos más complejos para negociar para Bruno Estaño fue, por ejemplo, el establecimiento de un tratado de libre comercio entre China y Costa Rica, que pues para China un mercado en ese entonces de 4,5 millones pues no representaba nada atractivo, ¿no? Y que siempre su apuesta era más por la construcción, por el tema de infraestructura y la generación de bonos para Costa Rica no reembolsables, y también con el tema de, por ejemplo, la refinería en Mesoamérica. Cuando hablas de la diplomacia de la chequera, entendemos que te refieres a los dos, a Taiwán y a China. Ahora, Neri, acabas de mencionar el proyecto de una refinería de petróleo en Mesoamérica construida por China. ¿Por qué este proyecto no prosperó? Se intentó en Costa Rica no fue más allá debido a cuestiones que el mismo sistema le entorpece, por decirlo así, pues que se evita, por ejemplo, que la misma empresa desarrolle el estudio de impacto ambiental. Acá en Costa Rica se probó que era de una subsidiaria de la empresa interesada en la construcción de la refinería, entonces se cayó. Escuchándote, Neri, entendemos que desde inicio del siglo XXI hay un clima favorable en Centroamérica de apertura hacia el gigante asiático. Ya de por sí, en 2006, 2007, había ya un clima, por ejemplo, en la región centroamericana de la apertura. Y más bien la competencia justo fue por eso, quién iba a recibir el trato preferencial. En este caso fue Costa Rica, que es un trato preferencial tampoco, pues pareciera que no era real, digamos, esa condición, o al menos Costa Rica no gozó de ello. Y pues ese es el caso, y me parece a mí que tiene que ver con, por un lado, reconocimiento de China como una potencia hegemónica mundial, pero también a un claro descenso de Estados Unidos en distintas áreas, desde el área económica hasta la cuestión de legitimidad. ¿Qué tanta legitimidad tienen las acciones que emprende Estados Unidos, por ejemplo, en Medio Oriente, o las declaraciones incluso cada vez más sancionadas moralmente o reprochables como las de Donald Trump? En ese sentido me parece que el camino de China o el futuro de China va a ser justo ese, constituirse como una potencia hegemónica o la potencia hegemónica frente a Estados Unidos, ¿no? Ante un motor económico fundamental donde, por ejemplo, en más de una década no ha dejado de crecer al 10%, y su decrecimiento, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto tiene que ver con una apuesta del Partido Comunista Chino con mejorar las condiciones internas o el flujo de mercancías y de dinero a lo interno de China. Entonces ahí disminuye un poco su Producto Interno Bruto, pero tiene que ver con justo esa lectura o esas apuestas políticas que tiene China en su forma de hacer política, como es los planes quinquenales, que es lo que guía su ruta de gobierno, y son esos planes de cada 5 años donde se dirigen las apuestas del Estado. En ese sentido estamos ante, además, un país con otra cultura, ¿no?, que para nosotros desde Occidente es muy complejo comprender, donde no tenemos demasiado conocimiento, una barrera muy importante idiomática, por ejemplo, y también una sociedad que se piensa muy a futuro, que me hace pensar que Estados Unidos no lo es, o que más bien la sociedad occidental es más coyuntural, más de lo inmediato. En cambio acá nos estamos presentando o tenemos al frente un motor económico fundamental, además un Estado muy bien conducido en términos de su retórica benevolente, manipuladora, tendenciosa, que se presenta como un país subdesarrollado, en vías de desarrollo, con ganas de aspirar, y que somos de los mismos, América Latina y China, cuando hay grandes diferencias. Ahora creo que es importante también incluir a otros hegemones, como lo es Rusia, y también, bueno, el rol que juegan, por ejemplo, los BRICS. Pero bueno, creo que ese es otro tema para una próxima entrevista. Sin duda, Neri, este tema es para otro programa, ¿no es así, Vanessa? Sí, nos encantaría desarrollarlo contigo.
Muchas gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con Neri Chávez García. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Costa Rica. Con ella analizábamos la creciente presencia de China en Centroamérica y la disputa que esto ha generado con Estados Unidos. Ha sido una clase magistral. Si quieren escucharla de nuevo, busquen este programa en nuestro canal de iVoox o YouTube con la etiqueta Caribe Nuestro 100. Numeral. Ay, es numeral. Eso lo va a dejar. Con la etiqueta numeral Caribe Nuestro 181, todo pegado. Repetimos, numeral Caribe Nuestro 181. Todo pegado. Además, les recomendamos que busquen los artículos que Neri escribe para el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC. Se van a dar de seguro un banquete. ¡Cierra la vista! Escuchabas a la investigadora costarricense Neri Chávez García hablando sobre la presencia china en Centroamérica. La conversa se realizó para la edición 181 de Caribe Nuestro y se divulgó el 4 de marzo de 2020.